Ya nos tocaba el texto de Jesús y Nicodemo, dice Nicodemos porque el texto la página del texto griego que utilizo para poder mostrarle a ustedes está en inglés, por eso dice Nicodemos. Y ese es el texto que hoy día vamos a analizar. Bueno, que gracias al Señor está en concordancia con lo que el profesor Ismael estaba mencionando hace un momento atrás. Bueno, vamos a ver el texto para que no voy a anticipar nada, voy a que lo veamos solamente en el texto. Ahora sí que sí. Bueno, ahí tiene el texto. Mi pregunta es, si alguien está familiarizado con el texto griego, ¿alguna vez han podido ver este texto? ¿Alguien entiende en un cierto grado lo que es el texto? Ahí nos dice el hermano César que no, el pastor John que sí. Ahí, bueno, pero ese es el texto griego. A veces lo vemos y nos causa un poco de miedo. Yo creo que el griego es uno de los, un idioma no tan complejo de poder aprender, así que lo animo y ahora vamos a estar viendo algunas cosas del texto. Bueno, vamos a leer el texto hasta el versículo 4. No quiero sobrecargar la lectura inicial, así que vamos a leer hasta el versículo 4. Vamos a identificar algunas palabras clave y después vamos a entender un poquito sobre el significado del texto. Entonces, el texto comienza así con el versículo 1. Bueno, paréntesis, puede haber alguna diferencia de interpretación, porque vamos a ir aprendiendo más adelante y vamos a darnos cuenta, ¿cierto?, cuando estemos estudiando griego, que existen vocales largas y vocales cortas, y es un poco complejo en la pronunciación. Entonces, a veces algunos las vocales largas, ¿cierto?, las arrastran un poco más, otros las arrastran un poco menos. Yo la arrastro poco, entonces ahí vamos a poder ir viendo la manera de pronunciar. Entonces, desde el versículo 1 decíamos, y dice así el texto griego: en de ansdropos eston farisaios Nicodemos, onoma, auto, arjonto, yodu, aios. Versículo 1. Versículo 2. Autos, el sen, pros auton, nuctos, eipen auto, rabí, oi dauen, oti, apo, teo, elelutas, didascalos, oudeis, gar, dunatai, tauto, ta, semeia, poien, a, ou, poieis, ean, me, ejo, teos, met, autou. Versículo 3. Apecrite, Yesous, kai, eipen, auto, amén, lego soy, en, metis, genete, anosten, ou, dunatai, idein, ten, basileian, tou teu. Tou teou. Versículo 4 y el último. Legei prosauton jonicodemus pos dunatai ans drops gentenai geron on me dunatais eis ten cailian tes metros autou deuteron eisel tein kai genetenai. Bueno, se podrán dar cuenta, ¿cierto?, que una de las cosas importantes, ¿cierto?, es poder leer bien, ¿cierto?, y de manera melódica. En eso estamos trabajando, ¿cierto? Aún no tenemos el trabajo melódico, pero eso es con un poco más de lectura. Entonces, esos son los primeros versículos
del texto griego, los primeros 4 versículos que acabamos de leer, y yo se los voy a marcar acá para que no nos perdamos. Un segundo. Ahí sí. Entonces vamos a marcar los primeros 4 versículos. Ahí. Un segundo. Bueno, no nos marcan los versículos, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar encima de eso. Ok. Entonces, ahí tenemos nuestros 4 primeros versículos del texto que acabamos de leer. Y bueno, vamos a comenzar analizando algunas palabras simples. Cuando nosotros trabajamos el texto, una herramienta básica, primaria, es poder identificar, es poder aprender vocabulario, ¿cierto? Como en todo idioma estamos trabajando el vocabulario. Y entre eso, nosotros podemos identificar primeramente los sustantivos, ¿cierto? Vamos a identificar inicialmente 2 sustantivos. ¿Cuáles ustedes creen que son? ¿Cuáles creen que son? ¿Alguna idea? Antropos. Claro, antropos. Tenía en mente otro sustantivo, y esos son los... está bien, pero tenía en mente otros 2 sustantivos, como por ejemplo... Farisano. Primeramente, sí, claro, otro sustantivo, pero primeramente Nicodemus y Jesús. Estoy buscando en el texto. Un segundo. Que creo que está en el versículo 2, claro. Nicodemus y Jesús. Se me perdió. No lo tenía marcado y se me perdió. Bueno, pero ahí tenemos los 2. Espera, estoy buscándolo todavía. Nicodemus y Jesús. Bueno, no importa, ahí lo encontraremos en la lectura. Entonces, nosotros primeramente vemos que el texto está identificando, ¿cierto?, a un tal Nicodemos. Y como bien decía el hermano, ¿cómo es que lo está identificando el texto? ¿Cómo creen ustedes, según la lectura? Como fariseo, ¿cierto? Nosotros vemos que ya tenemos 2 sustantivos identificados, ¿cierto? Si queremos aprender, ¿cierto? Si ya estamos trabajando la lectura, lo escribimos y lo memorizamos, pero ya entendemos que el texto griego está haciendo una referencia a una persona y le está dando Juan le está dando una categoría a esta persona. ¿Y cuál es esa categoría? La categoría de fariseo. Y posteriormente nosotros tenemos que este fariseo, ¿cierto?, que Nicodemos, según su nombre, identifica, ¿cierto?, a Jesús como ¿quién? En el versículo 2. ¿Cómo lo identifica? Como rabí, como maestro. Entonces, claro, ahí lo marcamos, ¿cierto? Lo identifica como maestro. Y esta identificación o esta categoría que Nicodemo le está dando a Jesucristo, nos dice mucho, y ese va a ser nuestro primer punto, ¿cierto? Nuestro primer punto. ¿Por qué es interesante aquello? Porque más adelante, en el versículo 10, estoy viendo el versículo 10, ¿cómo es que Jesucristo identifica a Jesús? ¿Ven? Ahí tenemos el texto, ahí tenemos la identificación de Jesús, pero ¿cómo es que Jesús llama a Nicodemo? Le dice, ¿cierto?, en griego, didascalos, otro sustantivo que nosotros tenemos ahí. Entonces nosotros ya hemos identificado, ¿cierto?, que Nicodemus Juan identifica a Nicodemus como fariseo. Ahí tenemos otra identificación, ¿cierto? O sea, perdón, la manera en que se lo dice, pero vemos que Juan identifica a Nicodemus como fariseo, vemos que Nicodemus
identifica a Jesús como rabí, ya lo habíamos visto, y vemos que posteriormente en el versículo 10, que Jesús identifica a Nicodemo como maestro, ¿cierto? Didascalos. Entonces nosotros lo que estamos viendo en el texto, y como bien lo decíamos, ¿cierto? El primer punto de identificar es la manera en que se identifica. Nosotros vemos con esta actitud, bueno, punto número uno, nosotros podemos darnos cuenta que la manera en que Jesús reacciona, ¿cierto? O la manera en que Jesús trata, ¿cierto? Con este fariseo, con este maestro, depende de la manera en que él inicialmente comienza tratándolo. Cuando nosotros vemos, yo creo que se nos viene a la mente, ¿cierto? Cuando nosotros vemos la manera en que, en otra ocasión, ¿cierto? En el texto de Lucas, Lucas 18, tenemos la manera en que un fariseo y un cobrador de impuestos se acercan a Jesús, ¿cierto? Y algo totalmente diferente, ¿cierto? Esa es la comparación. Nosotros vemos que el fariseo se acerca de manera arrogante, pero vemos que el cobrador de impuestos se acerca de manera humilde. Pero en este caso, en este texto, nosotros vemos que la manera en que Nicodemo se acerca a Jesús, identificándolo como maestro, es de manera humilde, ¿cierto? O sea, sale de lo que comúnmente comprendemos de los fariseos. Ahora bien, analizando y poniendo nuestro ojo en la palabra que habíamos visto inicialmente, ¿cierto?, sobre fariseo, nuestra pregunta, bueno, nuestra pregunta inicialmente sería, bueno, ¿cómo nosotros comprendemos, ¿cierto?, esto, todo de los fariseos? Porque cuando nosotros analizamos el texto original y la cultura, por ende, nosotros comprendemos que existe en el siglo XXI, ¿cierto?, y durante la historia ha existido un menosprecio por este término de fariseo, ¿cierto?, o por esta categoría, o por esta clasificación, o por este título, por eso es un título. Existe un menosprecio, pero nosotros vemos que originalmente en el texto vemos el concepto fariseo y nosotros comprendemos, ¿cierto?, que la manera de describir al fariseo era, ¿cierto?, didascalos, que es ahí es cuando nosotros en español podríamos asemejarlo, claro, y sale desde la misma raíz, ¿cierto?, desde la etimología, de didáctica, ¿cierto?, ¿se entiende? Entonces nosotros vemos que originalmente el concepto fariseo está asociado al de maestro. Entonces cuando nosotros hablamos de este fariseo, o cuando hablamos de un fariseo de la época, no necesariamente estamos hablando de como bien lo decíamos, ¿cierto?, del término desvirtuado, de una persona arrogante, ¿cierto?, como el fariseo de Lucas, que viene con esa actitud. Muchos tenían esa actitud, pero inicialmente significa o entrega la categoría, ¿cierto?, de maestro, de doctor de la ley. Eso, de esa manera nosotros tenemos que comprender. Entonces, es interesante ver que primeramente es Nicodemo quien identifica al Señor como rabí, como maestro, ¿cierto? Incluso una de las traducciones, cuando nosotros podemos hacer esa traducción dinámica, nosotros, el traductor va dando forma al texto, y esa forma es el resultado final que muchas veces nosotros conocemos. Si nosotros vamos a Reina Valera, nosotros vemos que el traductor ha ido dando forma al texto en base al significado de cada palabra. Pero cuando nosotros vamos dando forma, nosotros vemos que hay incluso algunas traducciones que podrían sugerir de manera dinámica que cuando le dice rabí, esa traducción dinámica podría sugerir mi rabí, o sea, mi maestro. Después, y eso tiene sentido porque más adelante en otros textos nosotros vemos que este Nicodemo, ¿cierto?, este fariseo, este no es el único encuentro que tiene con él, y eso lo comprendemos analizando los otros capítulos, otros textos, sino que posteriormente vemos que tienen un encuentro posterior a la crucifixión, y las escrituras lo identifican como el mismo Nicodemo.
Entonces nosotros vemos posteriormente, ¿cierto?, que después continúa, ¿cierto? Continúa el relacionamiento entre Jesús y Nicodemo y la enseñanza, ¿cierto? Y entendemos la imagen de él como su maestro, y es por eso que inicialmente se podría comprender que esta no es la única, no es el único encuentro. Bueno, posteriormente, ¿cierto? Entendido eso, entendido la manera en que Nicodemo se acerca a Jesús y cómo se identifica lo que él era y cómo es que identifica a Jesús y cómo lo cataloga, vemos cómo Jesucristo continúa con eso, ¿cierto? Continúa con una buena manera, ¿cierto?, de ver a Nicodemo. Y ahí es cuando él, y nosotros vamos al texto y le dice, y el texto en español dice, en el versículo 10, quiero leerlo así para que se entienda, versículo 10 dice de la siguiente manera, en español, respondiendo Jesús y le dice, tú, en forma de pregunta, le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nosotros vemos que no, esa manera, ¿cierto?, en que el diálogo anteriormente, ¿cierto?, cuando Jesucristo le dice entre el 4 y el 9, existe este diálogo en que él le pregunta y Jesucristo le responde, ¿cierto?, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Porque cuando nosotros vamos al texto original, la manera en que comprendemos, ¿cierto?, lo que Jesús le está diciendo es literalmente salir del vientre. Entonces, ese es el cuestionamiento que Nicodemo tiene y no logra comprender de manera simple. Entonces, posterior a eso es que Jesucristo le está diciendo, ¿cierto? Bueno, tú eres el maestro, ¿cierto? El didascalos de Israel y no comprende esto. Pero bueno, vemos que la esencia de estas preguntas, ¿cierto? La esencia de esta comunicación que existe entre Nicodemo y Jesús es de, primeramente, un reconocimiento como maestro, y segundo, tanto la humildad de Nicodemo como también la manera humilde y podríamos llamar como pasiva en que nuestro Señor Jesucristo responde a sus inquietudes, porque no siempre es así. Pues, como bien lo decíamos, ese condicionamiento de la manera de responder de nuestro Señor Jesucristo ante la situación, ante la manera en que el otro se acerca. Si se hubiese acercado de manera arrogante, muy probablemente hubiese sido diferente. Entonces, finalizamos el punto 1 con el reconocimiento mutuo, entendiendo los conceptos de rabí, fariseo y maestro, y, ¿cierto?, por parte de las personas de Jesús y Nicodemo. Hemos entendido, ¿cierto?, también la actitud de Nicodemo. Y ahora bien, tercer punto y penúltimo, entendemos el lenguaje literal. Como bien lo decíamos, la manera en que se gestan las preguntas entre el versículo 5 y 9, era literalmente comprender qué era nacer de nuevo, qué era salir del vientre de la madre. Y bueno, y claramente, ¿cierto?, era una analogía, no era literal, sino que era una analogía. Y cuando nosotros analizamos el texto original, tenemos que entender aquello, pero hemos comprendido ya, comprendemos esa analogía. Y punto número 4, bueno, ¿en qué nos va todo esto, ¿cierto?, a nosotros sobre estas categorías, estas maneras de responder, la esencia de esta conversación, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Pastor Ismael bien decía al comienzo, a veces hay personas, hay situaciones en que un poco de estudio, ¿cierto?, un par de esas 10 páginas, 10 páginas leía y ya nos creemos por sobre otro. Pero nosotros vemos que, viendo el corazón de Jesús, pero nosotros vemos la manera en que este diálogo se desarrolla. Nosotros vemos que en el corazón de nuestro Señor Jesucristo hay pasividad con lo humilde, porque eso era Nicodemo. Nicodemo tenía de qué jactarse. Pablo aclara en otros lugares que él como fariseo tenía de qué jactarse. Nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué no Nicodemo? ¿Por qué no Nicodemo podía jactarse de lo que tenía? Del conocimiento, del título, de la posición, como fariseo, como maestro. Fariseo maestro, ¿cierto? Vamos a utilizar esos dos conceptos juntos.
para, para entenderlo. Como fariseo maestro, claramente tenía de qué jactarse, pero ante el Cristo, ¿cierto? Ante el Señor, ante el Mesías prometido, eso no es así, ¿cierto? No hay jactancia ante, como bien también veíamos la clase anterior, ante el logo, ¿cierto? Que era en el video grabado. Veíamos que era la palabra, ¿cierto? Hecho carne, a quien es Jesucristo, y que, ¿cierto? Su estrecha relación con Dios, siendo Él Dios también. Entonces nosotros comprendemos que la actitud de Nicodemo era humildad, ¿cierto? Independientemente de todo el conocimiento y de todo lo que él se podía jactar. Entonces, a nosotros eso aplicándolo a nuestras vidas y en este proceso de aprendizaje, igualmente, ¿cierto? Nosotros tenemos que cuidar la manera que nos acercamos a Jesús. No nos podemos nosotros acercar, ¿cierto? Quizás con un poco más de conocimiento, de manera arrogante. ¿Por qué? ¿Cierto? Porque nosotros en este proceso estamos comprendiendo la revelación y Él es la revelación hecha carne, ¿cierto? Él es la manifestación plena de la revelación. Y por último, junto con nuestros pares también, con nuestros pares, me refiero a hombres, ¿cierto? Hombres y mujeres, tanto creyentes como no creyentes, no podríamos nosotros acercarnos de otra manera, sino como la que Nicodemo tuvo. Teniendo todo de que jactarse en cuanto al conocimiento, se acercó de manera humilde. Porque como bien nosotros comprendemos, y vamos a quizás verlo en otros textos bíblicos, esta categoría de didascalos, ¿cierto? O en casos de pastores, obispos, ancianos, como bien lo menciona la Escritura, es de ser enseñadores de la palabra, de ser maestros de la palabra. Y tenemos que transmitir, ¿cierto? Este mensaje a otro, porque esa es nuestro objetivo, nuestra misión, no, ¿cierto?, estar por sobre otro en el conocimiento, sino que como Nicodemo, ser humildes, mansos, ante la expresión máxima de la revelación que es el Señor Jesucristo, y de esa misma manera poder comunicar a otros aquella revelación. Eso es un poco el texto, el diálogo de las primeras 4 versículos, y bueno, en otra instancia vamos a poder estar analizando y tener un poco más de habilidad para poder estar escribiendo, ¿cierto?, en esta cosa del iPad que me es un poco difícil. Así que, ¿alguna pregunta o duda? No sé si hay espacio a pregunta, Pastor Ismael. Sí, claro que sí. Adelante. Yo tengo una mano levantadita, voy a preguntar primero. Sí, adelante, hermana Lorena. Sí. Bendiciones. Ahí aparece la palabra rabí, y cuando uno, yo estaba mirando, mientras el profesor hablaba, miraba el interlineal, uno que está en línea nomás, no nada. Y la palabra rabí aparece como definición de mi maestro. Uh-huh. Y el didascalo también aparece maestro, aparece como instructor. ¿Cuál es esa diferencia para referirse a Jesús como rabí y a Nicodemo como este otro maestro? Uh-huh. Eso. Muy buena pregunta. ¿Profesor? Sí, vamos a ir al versículo. Yo creo que usted está hablando primeramente del versículo número 2. Cuando nosotros buscamos el término rabí, me estoy revisando aquí, el término didascal, ¿cierto? Uh-huh. Nosotros vemos que en los textos originales, ¿cierto?, específicamente en el griego, vemos que la categoría de rabí, ¿cierto?, le es, ¿cómo lo explico? Son ambos, ¿cierto? Nosotros, bueno, estoy intentando procesar. Ok, sí, nosotros vemos que se nombran de manera diferente, e inclusive son palabras diferentes, porque la raíz es diferente, ¿cierto? Raíz y didascalo son cosas diferentes. Pero la manera en que Nicodemo, ¿cierto?, identifica al Señor Jesucristo es dándole la categoría, ¿cierto?, de
de rabino, ¿cierto? De maestro. Es él intencionalmente quien le da esa categoría, y posteriormente lo que Jesús hace, utiliza una categoría diferente. ¿Y cuál es esa categoría? Cuando nosotros hablamos de didascalo, prácticamente estamos hablando de enseñador. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está indicando ahí, ¿cierto? En relación a la raíz de didascalos? No lo está identificando, no le está diciendo tú eres directamente, ¿cierto? No le está diciendo directamente tú eres maestro. No está tomando el título y poniéndoselo diciendo tú tienes el título de maestro, ¿no? Sino que está indicando la manera en que lo hace. Entonces, tú enseñas, ¿cierto? A Israel aquello. Entonces, la diferencia radica más en la manera que se identifica. Por ejemplo, podríamos estar aquí con Pastor Ismael y decirle, bueno, tú eres, no sé, doctor, ¿cierto? Eres maestro de teología. Y la otra manera que podríamos decirle, bueno, tú eres enseñador de teología. Entonces la diferencia radica primeramente en la forma que la persona clasifica en base a términos diferentes que tienen distintos significados. Punto número 1. Y punto número 2 es la manera en que intentan demostrar aquello, ¿cierto? Nicodemo otorga el título, diciendo eso, otorga el título, identifica el título que tiene el Señor Jesucristo como rabí, y el Señor Jesucristo identifica la manera en que a lo que él se dedica, ¿cierto? A enseñar, ¿cierto? A ser el didascalo, ese enseñador. Esa es la diferencia. Raíz son palabras diferentes, Nosotros vemos que, y concluyo con esto para no alargarme, nosotros vemos que muchas veces hay títulos en las escrituras, porque nosotros tenemos que entender que este texto está trabajado por Juan. Entonces nosotros vemos que hay títulos que solamente el autor humano, ¿cierto?, del texto, entrega al Señor Jesucristo, y entrega también a hombres u otras personas. Normalmente el término rabí claramente tiene un significado cultural y se utiliza culturalmente en la cultura hebrea, pero el autor está dando y entregando la categoría, ¿cierto?, en este texto, en esta narración, como rabí a Jesucristo. Eso, en relación. Muchas gracias, profesor Diego. Muy bien. Pastor John. Creo que una afirmación de bien. Oh, Estoy muteado. Ahora sí. Gracias, profesor Diego. Profesor Ismael. En el texto de la Reina Valera 60, no se nota en el versículo 1, sino que de frente dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Pero, profesor Diego, ahora que usted nos mostró el texto griego, hay una palabrita allí, es la palabra de, ¿no? Delta y epsilon. Hasta donde yo recuerdo, esa palabra significa, es como una conjunción, me parece, significa pero, se puede traducir como pero o y también en algunos casos, hasta donde recuerdo, pero ¿qué significancia tendría considerar esa pequeña palabra en el recorrido, ¿no? En la idea del pensamiento de Juan, conectando final del capítulo 2 con inicio del capítulo 3? Me parece que el texto griego tiene una riqueza ahí que algunas versiones no se quedan un poco cortas, ¿no? O tal vez omiten. Sí, esa es mi consulta. Sí, ahí creo que estoy estoy con micrófono. Bueno, esa conjunción, claramente, como usted decía, ¿cierto? Está, y aquí la estoy viendo, la segunda palabra del versículo 1, lo que está indicando es de. Pero cuando nosotros analizamos, viendo el versículo 1 simple, el texto griego, como usted bien decía, claramente, la narración de Juan comienza con, había un hombre de los fariseos, ¿cierto? Un hombre de los fariseos, y
la traducción, la traducción literal tendría que ser, ¿cierto? Si ponemos nuestro ojo en la conjunción de, debería ser, había, ¿cierto? Un hombre, claro, ¿cierto? Personalmente creo que la traducción que nosotros, o el significado que nosotros le podríamos dar es una afirmación, la conjunción, ¿cierto? Nos está entregando una afirmación a lo que era, porque teníamos inicialmente, la primera palabra del texto es en, que ¿cierto? Claramente nos está indicando, ¿cierto? Un tiempo pasado, y la conjunción está reafirmando, ¿cierto? Que este hombre era fariseo. No, como, claro, eso nos indicaría la conjunción, ¿cierto? Reafirmando Claro. que este hombre era fariseo. O sea, es una reafirmación a la procedencia de este hombre, ¿verdad? Claro, exactamente. Mi, Dígame. mi consulta también iba, profesor, al hecho de que el versículo 25 del capítulo 2 termina hablando de los hombres de manera general, ¿no? Y de que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio, porque él conocía lo que había dentro del corazón del hombre. Pero a mi entender, parece ser que si introducimos esa conjunción de, como que cobraría un poco más de sentido cómo inicia el capítulo, porque termina hablando de los hombres en general y de aquellos que no decían que, bueno, que habían creído, pero en realidad Jesús no se confiaba de ellos, pero hay un hombre, versículo 1, capítulo 3, que va a ser confrontado, ¿no? Y notamos en el resto del relato que va a creer. Sí. Mira, bueno, ¿cuál es una de las funciones que cumple una conjunción? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la función? Un concepto. Sí. Una conjunción, un concepto. Claramente la conjunción de que nosotros vemos en este texto no tiene ningún significado teológico, ¿cierto? No podríamos buscar un significado, sino que analizando analizando los elementos que están a su alrededor, es como bien decíamos, ¿cierto? ¿Qué quiere identificar? Tenemos primeramente la indicación del tiempo, y posteriormente tenemos la indicación, como usted bien lo mencionaba, que era un hombre. Entonces, si usted me pregunta a mí qué interpretación yo le doy a eso, analizando el texto, es la unión de aquellos dos conceptos, diciendo que este hombre, ¿cierto? El hombre que hablamos posterior a la conjunción, está siendo identificado o está siendo posicionado en el tiempo que el texto está indicando. Pero claramente la distinción que hace usted, ¿cierto? Iniciando y finalizando el texto, sabemos que inicialmente el texto está indicando a una sola persona, aquel fariseo Nicodemo de que habla el texto. Pero interesante poder considerarlo. Gracias, profesor.